Mi marido me regaló el viaje de mis sueños a París, Francia. Pero en cuanto aterrizamos en el aeropuerto Charles de Gaulle, CDG, me quitó el pasaporte y todo mi dinero, abandonándome sola en tierra extranjera para poder robarme toda mi fortuna y casarse con su amante. Pensó que me convertiría en una mendiga. Estaba completamente equivocado. Antes de comenzar la historia, por favor, dejen un comentario diciendo desde dónde están viendo este video. Sus me gusta y suscripciones son una gran ayuda para el crecimiento del canal y nos motivan a traerles historias aún más fascinantes. La vida de Carmen era la personificación de la serenidad y la estabilidad. Como heredera de una familia acaudalada, mantenía valores de pulcritud y modestia, pasando sus días en una lujosa mansión que se erigía en el barrio más exclusivo de Salamanca, en Madrid. Esa casa no era solo una residencia, sino un preciado legado de su difunto padre. Toda su fortuna, desde su cartera de acciones hasta sus depósitos de cientos de millones de euros, era puramente herencia familiar. Carmen no presumía de su riqueza. Al contrario, era conocida por su generosidad y buen corazón. Sin embargo, este buen corazón a menudo rozaba la ingenuidad. Veía el mundo con una perspectiva positiva, creyendo que todas las personas eran inherentemente buenas. Y en el centro de su mundo había un hombre al que amaba más que a nada, su marido, Javier. A los ojos de cualquiera, Javier parecía el hombre perfecto, atractivo, carismático y extremadamente atento. Cada mañana, Javier se aseguraba de que Carmen comenzara el día con una sonrisa. Le preparaba un té caliente, la colmaba de halagos y escuchaba con interés todas sus historias. Para Carmen, Javier era la bendición más hermosa. Se sentía la mujer más afortunada del mundo, profundamente amada por el hombre que creía su protector. Carmen le confió gran parte de sus asuntos financieros y administrativos, confiando plenamente en que su marido lo gestionaría todo a la perfección. No tenía ni idea de que, detrás de esa cálida sonrisa y esos tiernos abrazos, Javier albergaba una intención oculta muy oscura y calculadora. Una tarde soleada, mientras Carmen terminaba una tranquila meditación en la biblioteca privada de su casa, Javier llegó antes de lo habitual. Su rostro irradiaba una felicidad inusual. La abrazó por la espalda, un gesto que siempre la hacía sentir segura. «Cariño, tengo la mayor sorpresa de tu vida», susurró Javier. Carmen se giró. Su elegante vestido se movió ligeramente. Sus ojos tranquilos lo miraron con curiosidad. Javier sacó un sobre que contenía 2 billetes de avión y documentos de reserva de hotel. «¡Nos vamos a París!», exclamó Javier. Los ojos de Carmen se abrieron con una emoción increíble. París, la ciudad con la que siempre había soñado desde niña. París, Niza. «¿De verdad, cariño?», preguntó Carmen. Su voz temblaba, conteniendo lágrimas de felicidad. «Por supuesto, mi amor. Lo he preparado todo. Visados, hotel de 5 estrellas, tours privados. Te mereces todo esto. Has sido una esposa tan maravillosa para mí. Considéralo un pequeño regalo por toda tu paciencia y amor». Carmen no pudo decir más. Abrazó a su marido con fuerza. Sus lágrimas mojaron la camisa de Javier. No se dio cuenta de que todos los gastos de este lujoso viaje se habían pagado con su propia tarjeta negra sin límites, la cual había confiado plenamente a Javier. Para Carmen, esto era una prueba del amor infinito de su marido. Los preparativos para la partida fueron rápidos y febriles. Carmen estaba ocupada eligiendo qué ropa llevar. Se imaginaba a sí misma paseando por las históricas calles de París. Mientras Carmen estaba absorta en su emoción, Javier estaba inmerso en la última fase de su plan. 3 días antes de la partida, Javier se acercó a Carmen, que estaba organizando la ropa en su habitación. Llevaba una gruesa pila de documentos. Su rostro tenía una expresión ligeramente preocupada, como si estuviera pensando en muchos asuntos importantes. «Cariño, hay algunos últimos documentos administrativos que necesito que firmes antes de que nos vayamos», dijo con voz seria. Carmen, totalmente entusiasmada, asintió levemente. «¿Qué documentos son, mi amor?» «Son solo papeles estándar», respondió Javier con convicción. «Este es nuestro seguro de viaje. Y estos son algunos formularios de salud para la embajada. Y este es solo un poder notarial temporal». Carmen dejó de doblar la ropa. «¿Qué poder notarial?». Javier la tranquilizó con esa sonrisa que siempre derretía el corazón de Carmen. «Es solo una formalidad, cariño, para que mientras ambos estemos en el extranjero, yo pueda seguir gestionando nuestros asuntos bancarios y activos en Madrid en caso de emergencia. Por ejemplo, podría bloquearse el pago de una factura importante o surgir un problema de negocios repentino. Sin este poder, el banco podría congelar temporalmente las cuentas mientras estamos fuera. Solo es válido mientras viajamos».
El abogado dijo que es un procedimiento estándar para quienes viajan por un largo periodo. Carmen pensó en el señor Romero, el abogado de confianza de su difunto padre. El señor Romero siempre le había advertido que nunca firmara ningún documento sin leerlo detenidamente. Pero esta vez quien se lo pedía era Javier, su marido, en quien confiaba con toda su alma y cuerpo. Dudar de él se sentía como un pecado. Ah, ya veo. ¿Dónde tengo que firmar? Javier pasó rápidamente las páginas de los documentos, señalando directamente la línea de puntos en la parte inferior de cada uno. Aquí, aquí y aquí. Carmen tomó el bolígrafo y, sin leer una sola palabra del contenido de los papeles, firmó. No sabía que acababa de firmar un poder notarial absoluto y falsificado que le otorgaba a Javier plenos poderes para vender, transferir y liquidar todos los activos a su nombre, incluida esta lujosa casa. Llegó el día de la partida. Volaron en clase business, disfrutando de todos los lujos. Carmen se sentía como una reina. Durante todo el viaje, no dejaba de dar las gracias. Miraba por la ventana las nubes blancas extendidas bajo el cielo azul. Su corazón estaba ligero y feliz. Javier le tomó la mano y la apretó con fuerza. Carmen se giró hacia su marido y sonrió. Gracias, cariño. Esto es realmente un sueño, dijo Carmen con sinceridad. Javier le devolvió la sonrisa, pero sus ojos la miraban de otra manera. Este será el mejor viaje de nuestras vidas, cariño. Te lo prometo, dijo él. Carmen se apoyó en el hombro de Javier y cerró los ojos en paz. Si hubiera mirado más de cerca, habría notado la mirada en los ojos de Javier en ese momento. Una mirada vacía, fría y calculadora. La mirada de un depredador justo antes de abalanzarse sobre su presa. El avión aterrizó suavemente en el Aeropuerto Internacional Charles de Gaulle de París, CDG. Cuando se abrieron las puertas del avión, un aire francés ligeramente húmedo pero cálido los recibió, y Carmen sintió una enorme expectación. Su corazón latía deprisa. Por fin pisaba la tierra de sus sueños. Se aferró con fuerza al brazo de Javier mientras caminaban por los largos pasillos del aeropuerto. El sonido de los anuncios en francés que no entendía, la gente yendo y viniendo hablando en diversos idiomas, las señales desconocidas. Todo esto la mareaba un poco, pero también la fascinaba. Se sentía pequeña pero segura porque Javier estaba a su lado. Dependía totalmente de su marido, que parecía tranquilo y competente en la situación. Pasaron el control de inmigración sin problemas. Javier, que sostenía los pasaportes de ambos, conversó con el oficial en un inglés fluido. Carmen se limitó a sonreír educadamente a su lado. Luego se dirigieron a la zona de recogida de equipajes. 2 grandes maletas negras y una bolsa adicional con los efectos personales de Carmen aparecieron en la cinta transportadora. Javier lo recogió todo rápidamente y lo cargó en un carrito de equipaje. Vale, ya está todo. Ahora busquemos un taxi para el hotel, dijo Javier. Carmen asintió. Sus ojos seguían ocupados explorando el bullicioso vestíbulo de llegadas. Era tan ingenua, tan absorta en su propia felicidad, que no notó las señales de peligro que empezaban a aparecer. Javier empujó el carrito hacia la salida, pero justo antes de llegar a las puertas automáticas, se detuvo de repente en una zona bastante concurrida. Se giró hacia Carmen con una expresión de haber recordado algo. Ah, cariño, se me olvidó. Necesitamos una tarjeta SIM local para tener internet y estar en contacto. Y he estado queriendo ir al baño durante todo el vuelo, dijo. Carmen lo miró. Oh, claro, cariño. ¿Quieres que te acompañe? Javier negó rápidamente con la cabeza. No, tú espera aquí con estas maletas. Iré rápido y volveré. El baño y la tienda de tarjetas SIM parecen estar al otro lado del vestíbulo, donde está toda esa gente, dijo. Carmen asintió obedientemente. De acuerdo, mi amor. Esperaré aquí. Cuando Javier estaba a punto de darse la vuelta, se detuvo de nuevo. Ay, cariño, dijo con voz llena de preocupación. Dicen que aquí hay muchos carteristas. Los vestíbulos de aeropuertos como este son su principal objetivo. Y vas a estar aquí sola vigilando 3 maletas grandes. ¿No sería más seguro que guardaras tu pequeño bolso cruzado en mi mochila? Tienes la cartera, el móvil y el pasaporte ahí dentro, ¿verdad? Sería un verdadero desastre si lo perdieras. Lo que Javier dijo le pareció muy razonable a Carmen. Se sentía un poco abrumada por tener que vigilar 3 maletas grandes sola en un lugar concurrido. Sin pensar mucho, Carmen se quitó su pequeño bolso cruzado, el bolso que contenía toda su identidad y sus salvavidas, el pasaporte, la cartera con las tarjetas de crédito y algo de efectivo, y su teléfono móvil. Se lo entregó a Javier. Javier lo guardó rápidamente dentro de la gran mochila que llevaba. Bien, así es más seguro. Vuelvo en un momento.
No te muevas de aquí, dijo Javier. Le dio un beso rápido en la frente, se dio la vuelta y se alejó a paso ligero, desapareciendo entre la multitud. Pasaron 5 minutos. Carmen esperaba pacientemente. Observaba a los recién llegados, imaginando las historias detrás de cada rostro. 10 minutos. Empezó a sentirse un poco inquieta. Se arregló la ropa, que le pareció que se había torcido un poco. 15 minutos. Una tarjeta SIM y el baño no podían tardar tanto. Carmen dirigió su mirada hacia la dirección que Javier había señalado antes. No había señales de que su marido regresara. 20 minutos. Su corazón empezó a latir un poco más rápido. Intentó tranquilizarse pensando que la cola debía de ser muy larga. 30 minutos. Los pies de Carmen empezaron a doler. Su entusiasmo se convirtió en ansiedad. Ahora se sentía como una extraña pieza de exposición, de pie, rígida, junto a la pila de maletas. 45 minutos. La ansiedad se convirtió en una semilla de pánico. ¿Dónde estaba Javier? ¿Se habría perdido? ¿Le habría pasado algo? Carmen quería moverse y buscarlo, pero no podía dejar 3 maletas grandes solas. No tenía teléfono para contactar con él. No tenía nada. 1 hora. Carmen estaba al borde de las lágrimas. La gente a su alrededor iba y venía constantemente, pero ella permanecía allí, inmóvil como una estatua. Se dio cuenta de una verdad terrible. Estaba sola, completamente sola en un país extranjero, sin un solo céntimo, sin documentos de identidad y sin teléfono. Y lo más aterrador, no hablaba una palabra de francés. Ni siquiera sabía el nombre del hotel en el que se alojarían, porque Javier se había encargado de todo. 2 agentes de seguridad del aeropuerto, que la habían estado observando desde lejos, finalmente se acercaron a ella. Vieron a una mujer elegantemente vestida de pie junto a una pila de maletas, con aspecto perdido, durante demasiado tiempo. «Madame», dijo uno de los guardias. Carmen se sobresaltó. Los miró, con los ojos ya llenos de lágrimas. «¿Habla inglés?», preguntó el guardia con un fuerte acento. Carmen asintió rápidamente. «Mi marido. Fue al baño hace 1 hora y aún no ha vuelto», explicó Carmen con voz temblorosa. Los 2 guardias se miraron. «¿Podemos ver su identificación, madame?». «¿Su pasaporte?», preguntó el segundo guardia. En ese preciso instante, la horrible realidad golpeó a Carmen. «Yo. No lo tengo», susurró Carmen. «Mi pasaporte lo tiene mi marido». Los rostros de los 2 guardias se pusieron serios al instante. Una mujer sin papeles en un aeropuerto internacional era un gran problema. «Tendrá que acompañarnos a la oficina de seguridad», dijo el primer guardia con firmeza. Las manos de Carmen se volvieron heladas. Rompió a llorar. «No. Por favor, mi marido». Intentó resistirse mientras los guardias, de forma educada pero firme, empezaban a tomarla del brazo para guiarla. Justo en ese momento, en medio de su desesperación, los ojos de Carmen captaron una escena lejana. Al otro lado del vestíbulo, cerca de la zona de salidas nacionales, vio una silueta que conocía demasiado bien. Javier, su marido, estaba allí. No se había perdido. No había sufrido ningún percance. El corazón de Carmen pareció detenerse. Javier no estaba solo. Estaba abrazando tiernamente a otra mujer. La mujer era hermosa y vestía de forma muy elegante. Carmen la reconoció. Valeria, la mujer que Javier había presentado como una prima lejana o una colega en un evento de la empresa. Los 2 parecían increíblemente felices. Se reían juntos mientras cada uno tiraba de su pequeña maleta de mano. No parecían en absoluto personas separadas o angustiadas. Parecían una pareja a punto de comenzar unas vacaciones románticas. Carmen los vio caminar tranquilamente hacia una puerta de embarque con un cartel que decía Niza. Javier no miró atrás ni una sola vez. No se giró para mirar a su esposa, que ahora era conducida por los guardias, abandonada a miles de kilómetros de su hogar sin nada más que la ropa que llevaba puesta. El mundo de Carmen se derrumbó en un instante. La imagen de Javier, abrazando a Valeria y caminando sonriente y despreocupado hacia el vuelo a Niza, fue como un cuchillo que desgarró los últimos vestigios de confianza y amor que quedaban en su corazón. Esto no había sido un accidente. No era un malentendido. Era un plan perfectamente ejecutado. Su marido, el hombre que ella creía su protector, era el arquitecto de su ruina. Un frío que calaba hasta los huesos, mucho más gélido que el suelo de mármol, la envolvió. Los agentes de seguridad que ahora la sujetaban del brazo se sentían como su único anclaje a la realidad. Sus lágrimas se secaron, reemplazadas por una mirada aterradoramente vacía.
No se resistió cuando la condujeron a una pequeña habitación dentro de la oficina de seguridad del aeropuerto. La habitación era aséptica y olía a desinfectante. Un oficial superior se sentó frente a ella, mirándola con una mezcla de sospecha y compasión. «Madame», dijo en un inglés torpe, «no tiene pasaporte. No tiene identificación. Esto es un problema muy serio en Francia. No podemos simplemente dejarla ir». Carmen tragó saliva. Su garganta estaba seca como un desierto. Soy española. Mi marido se llevó mi pasaporte. Me abandonó. El oficial suspiró. Habían oído historias como esta a menudo. Discusiones de parejas que se pelean y uno de ellos se fuga con los documentos. Intentaremos contactar con su marido. ¿Dijo que iba a Niza?, preguntó. Carmen negó con la cabeza. No contestará. Hizo esto a propósito. La horrible realidad la golpeó de nuevo. Javier lo había planeado todo. Quería que la detuvieran, que la deportaran, o peor aún, que desapareciera sin dejar rastro en un país extranjero. Durante horas, Carmen permaneció sentada en esa habitación. El hambre, el agotamiento y el jet lag se mezclaban con una densa desesperación. Cada minuto se sentía como una hora. Estaba sola. No conocía a nadie en todo el continente. No tenía a nadie a quien llamar. Todos los contactos de sus amigos estaban en su teléfono, que ahora tenía Javier. Intentó recordar el número de teléfono de su madre. No pudo. El de su mejor amiga, tampoco. Su mente estaba en blanco, y entonces, como un rayo de luz en la más profunda oscuridad, un recuerdo emergió. Un número de teléfono de oficina. Un número que no había cambiado desde que era niña. El número que su difunto padre siempre recordaba. El número del bufete del señor Romero. «Por favor», dijo Carmen al oficial. Su voz era un susurro ronco. «Necesito hacer una sola llamada a España. A mi abogado. Es el único número que me sé de memoria». El oficial la miró por un momento. Quizás vio la pura desesperación en los ojos de Carmen. Finalmente, cedió. Una llamada a la embajada de su país. «Pida que le pongan en contacto. Es el procedimiento». El oficial la guió hasta un teléfono en otra mesa. Carmen contactó con la operadora de la Embajada de España en París. Su voz temblaba violentamente. Dio el número que recordaba. Su corazón latía con fuerza mientras oía los tonos de llamada en Madrid. Era pasada la medianoche allí. El señor Romero, un hombre de mediana edad dedicado a su trabajo, estaba casualmente en su despacho terminando unos documentos importantes. Frunció el ceño al ver una llamada internacional desde Francia a esas horas. «Despacho de Romero», contestó con su voz firme. «Señor Romero», susurró Carmen. Rompió a llorar al instante. Toda la fortaleza que había intentado construir se desmoronó. «Señor Romero, soy Carmen. Por favor, ayúdeme». El señor Romero se enderezó de inmediato. Reconoció la voz de la hija de su cliente más importante. «Señorita Carmen, ¿qué ocurre? ¿Dónde está? ¿No debería estar de vacaciones?». Entre sollozos, Carmen lo contó todo de una vez. Abandonada en el aeropuerto de París sin pasaporte, sin dinero, sin teléfono, y la visión de Javier marchándose a Niza con Valeria. El señor Romero escuchó, frunciendo el ceño. Sus instintos, perfeccionados durante décadas tratando casos complejos, se activaron de inmediato. Esto no era una pelea de pareja. Esto era un acto criminal premeditado. «Señorita Carmen, escúcheme con atención», dijo el señor Romero con voz calmada pero autoritaria. «No entre en pánico. Ahora que ha contactado con la embajada, está a salvo. Yo me encargaré de esto. Primero, contactaré inmediatamente con un colega mío en Roma para que la recoja y la ayude a obtener un documento de viaje de emergencia. Tiene que volver. Pero, por favor, concéntrese primero en su seguridad», interrumpió el señor Romero. «Hay una cosa que necesito confirmar ahora mismo». «Señorita Carmen, ¿firmó algún documento de Javier antes de irse?». Carmen se detuvo. Su corazón latía con fuerza. «Sí, señor abogado». Dijo que era el seguro de viaje y un poder temporal para gestionar los asuntos bancarios mientras estábamos fuera. El señor Romero cerró los ojos por un momento. Era la respuesta que esperaba. «Maldita sea», murmuró en voz baja. «Señorita Carmen, quédese en el edificio de la embajada hasta que mi hombre, el señor Moretti, vaya a buscarla. No se mueva de allí. Volveré a llamar». El señor Romero colgó de inmediato. No perdió ni un segundo. Su primera llamada fue al señor Moretti, un abogado italiano que le debía un favor. «Ángelo, necesito tu ayuda».
Mi clienta está varada en CDG. Protégela. Consíguele un documento de viaje de emergencia, express. El coste no es un problema. Su segunda llamada fue a su asistente personal en Madrid, despertándolo en mitad de la noche. Rudy, ven a mi despacho ahora mismo. Abre mi caja fuerte personal. Busca todas las copias de los activos a nombre de la señorita Carmen y llama a nuestro contacto en el Banco de España. Sospecho que va a haber un intento de hackeo masivo de cuentas. Mientras Carmen era trasladada a una sala de espera más cómoda por el personal de la embajada, al otro lado del mundo, el señor Romero y su equipo se movían con rapidez. Tal y como esperaba, en menos de una hora descubrieron lo que temían. Javier, usando el poder notarial que Carmen acababa de firmar, había iniciado el proceso para vender la lujosa casa de Carmen a un comprador que ya tenía preparado. También estaba en proceso de transferir grandes sumas de dinero de las cuentas de ahorro de Carmen a una nueva cuenta en el extranjero a su nombre. No solo la había abandonado, sino que estaba arrancando de raíz toda su fortuna. «Bloquéenlo», ordenó el señor Romero a su equipo. «Contacten con todos los bancos. Declaren el poder notarial nulo y sin efecto por haber sido obtenido mediante fraude. Presenten una denuncia ante la Brigada de Delitos Cibernéticos y Financieros. Congelen inmediatamente todos los activos a nombre de Carmen y Javier». El señor Romero volvió a llamar a Carmen en París, que ahora estaba con el ágil señor Moretti. «Señorita Carmen, tiene que ser fuerte», dijo el señor Romero con voz seria. «Mis sospechas eran correctas. Javier no solo intentaba deshacerse de usted, sino que estaba tratando de robar toda la herencia de su padre. Quería que volviera a España como una mendiga». Carmen sintió una oleada de náuseas. La traición era tan profunda, tan total. Javier no solo la odiaba, quería destruirla. «Pero su plan ha fracasado», continuó el señor Romero. «Hemos conseguido congelarlo todo. Su casa está a salvo. Su dinero está a salvo. Ya no podrá tocarlo». Carmen se dejó caer sin fuerzas en la silla. Estaba salvada, pero destrozada. «Ahora», dijo de nuevo el señor Romero, «el señor Moretti se encargará de sus papeles. Tardará 1 o 2 días. Después volverá inmediatamente. Necesitamos que llegue a casa antes de que Javier regrese». Carmen miró al señor Moretti, un hombre italiano de mediana edad que la miraba con ojos compasivos. Y luego miró sus propias manos, que aún temblaban. Algo dentro de ella se rompió y se endureció. La mujer ingenua que había llorado de alegría al recibir los billetes para París había muerto en el vestíbulo del aeropuerto. La mujer sentada aquí ahora era otra. Alguien que había visto el infierno. «Entendido, señor abogado», respondió Carmen. Su voz era diferente ahora. Ya no temblaba por el llanto, sino que era fría, con una furia helada. «Lléveme a casa. Lo esperaré en mi casa». En contraste con el infierno que Carmen estaba viviendo en París, Javier y Valeria estaban en su propio paraíso artificial. Tras aterrizar en Niza, tomaron inmediatamente un taxi acuático privado que Javier había reservado. Rieron y se abrazaron mientras navegaban por el Gran Canal, con los antiguos edificios de Niza pasando a su lado. Valeria, una mujer materialista y hermosa, se apoyó en el hombro de Javier. Sus ojos brillaban con el lujo que la rodeaba. «Esto es increíble, cariño. No puedo creer que lo hayamos conseguido», suspiró. Javier sonrió con satisfacción. Se sentía como un dios. Su plan había salido a la perfección. «Por supuesto que lo hemos conseguido, nena. ¿Qué te dije? La inteligencia lo vence todo. Y Carmen es una tonta. Demasiado tonta por su propia bondad». Llegaron a un lujoso hotel de 5 estrellas con vistas directas a la laguna. Su suite era la más cara. Nada más entrar, Valeria corrió al balcón y abrió los brazos como si quisiera abrazar toda la ciudad. Javier abrió una botella de champán caro del minibar. El coste, por supuesto, se cargaría a la tarjeta negra sin límites de Carmen. Sirvió 2 copas y se las llevó a Valeria al balcón. «Por nosotros», brindó Javier. Sus copas chocaron. «Por nosotros», respondió Valeria. «Y por el fin de esa mujer aburrida. Estoy tan contenta de habernos deshecho de ella para siempre». «¿Qué crees que le pasará ahora?», preguntó Valeria sorbiendo su champán. «Está sola en Roma, sin nada. ¿Qué crees que hará?». Javier se rió con desdén. «¿Qué puede hacer? Como mucho, llorar en el aeropuerto. Luego la detendrán los funcionarios. No habla italiano. No conoce a nadie. La deportarán como inmigrante ilegal, o acabará en algún centro de asistencia social. Tardará semanas, si no meses». Valeria sonrió. Y mientras tanto, interrumpió Javier con una sonrisa astuta. «Yo haré el papel del marido desconsolado. Llamaré a la embajada en París para denunciar falsamente su desaparición. Lloraré.
Mientras tanto, en Madrid, el poder notarial que firmó estará haciendo su trabajo. Mi abogado está en proceso de vender su casa. Todo su dinero se está transfiriendo a una cuenta secreta que he creado en Suiza. Para cuando volvamos en 3 días, todo habrá terminado. Seremos multimillonarios. Valeria lo abrazó con fuerza. Eres un genio, mi amor. Te quiero. Yo también te quiero, respondió Javier. Pero sus ojos miraban al horizonte de Niza. Su mente estaba en las pilas de dinero. El amor no tenía nada que ver con esto. Esto era un negocio. Valeria era solo un extra. Un bonito trofeo para exhibir en lugar de la anticuada Carmen. Pasaron los 2 días siguientes en un lujo absoluto. Compraron compulsivamente en boutiques de diseñadores. Valeria compró bolsos, zapatos y joyas tan caros que podrían haber comprado un coche. Javier compró varios relojes de lujo. Cada vez que la tarjeta de crédito de Carmen pasaba y la transacción se aprobaba, el sentimiento de triunfo de Javier crecía. Se sentía invencible. Era el amo del universo. En la segunda noche, cenaron en el restaurante más exclusivo de Niza, con vistas directas al puente de Rialto bañado en luz. Era la culminación de su celebración. Mientras esperaban el postre, Javier sacó su ordenador portátil. «Tengo un regalo más para ti, nena», le dijo a Valeria. Sus ojos brillaban. «Voy a finalizar la compra de un apartamento de lujo en Madrid a tu nombre. Un pequeño regalo para celebrar nuestro nuevo comienzo». Javier inició sesión con confianza en su portal bancario. Había preparado una gran transferencia desde la cuenta principal de Carmen para pagar la totalidad de la compra. Introdujo todos los detalles, sonrió a Valeria y luego pulsó el botón para confirmar la transferencia. 1 segundo, 2 segundos. La rueda de procesamiento giraba en la pantalla, y entonces apareció un cuadro rojo. Transacción rechazada. Saldo insuficiente o cuenta congelada. La sonrisa se congeló en el rostro de Javier. «¿Qué es esto?», murmuró. «Es imposible que no haya saldo. Hay cientos de millones ahí». Lo intentó de nuevo, pero fue rechazado. Sus manos empezaron a temblar ligeramente. Intentó abrir las otras cuentas de ahorro de Carmen. «Haces eso denegado. Esta cuenta ha sido congelada a petición del titular». Un sudor frío empezó a correr por las sienes de Javier. Sintió como si el corazón se le hubiera caído al estómago. «Javier, ¿qué pasa?», preguntó Valeria, al ver el cambio drástico en el rostro de su amante. Javier no respondió. Rebuscó frenéticamente en su cartera y sacó la tarjeta negra de Carmen. Llamó al camarero. «¿Podría traerme la cuenta ahora?». «Rápido». El camarero llegó con el datáfono. Javier le entregó la tarjeta. El camarero la pasó. «Tarjeta rechazada. Lo siento, señor. La tarjeta ha sido rechazada. ¿Tiene otra?». El rostro de Javier se puso blanco como el papel. Valeria se tapó la boca, incrédula. «Maldita sea». Javier golpeó la mesa, haciendo que todos los demás comensales se giraran. «Lo ha conseguido. De alguna manera, esa estúpida lo ha conseguido». Valeria también estaba aterrorizada. «¿Conseguido qué?». «¿De qué estás hablando?». «Seguro que ha contactado con alguien. Con ese viejo abogado». «Romero, seguro que ha congelado todo», gritó Javier. Ya no le importaban las miradas de la gente. Las vacaciones románticas se habían convertido en una pesadilla en un instante. No les quedaba dinero. Todas las tarjetas a nombre de Carmen estaban bloqueadas. Estaban varados en un restaurante de lujo en Niza. «Tenemos que volver», dijo Javier con voz temblorosa de rabia y pánico. «Tenemos que volver a Madrid ahora mismo». Después de que Javier se viera obligado a usar el resto del efectivo de emergencia que llevaba para pagar la cuenta, salieron apresuradamente del restaurante. Volvieron al hotel y recogieron de cualquier manera sus lujosas compras. Las risas y la intimidad habían desaparecido, reemplazadas por acusaciones mutuas. «Todo esto es culpa tuya. ¿Por qué no le quitaste el teléfono antes?», gritó Valeria. «Cállate», replicó Javier. «Piensa en cómo vamos a volver». Apenas pudieron comprar los billetes más baratos para el primer vuelo a Madrid con el dinero que les quedaba. En el avión, Javier se sentó en silencio, mirando por la ventana. Ya no era un rey invencible. Era un criminal cuyo plan había fracasado por completo. Pero esto no ha terminado. La rabia sustituyó ahora a su pánico. «Espera, Carmen», susurró a la oscuridad tras la ventana. «¿Crees que puedes vencerme? ¿Crees que puedes recuperar esa casa? Cuando llegue a Madrid, te arrepentirás de haber nacido». No tenía ni idea de que la casa a la que se dirigía se estaba preparando para recibirle de una forma que no esperaba. Ni que Carmen, con un documento de viaje de emergencia en la mano,
Ya estaba en otro avión, volando por delante de él. El señor Moretti era un verdadero profesional. El hombre italiano, alto y pulcramente vestido, trabajaba en silencio y con eficiencia. No hizo muchas preguntas. Era evidente que el señor Romero ya le había explicado el panorama general. En menos de 36 horas, lo que parecía un tiempo récord, el señor Moretti consiguió tramitar toda la documentación de emergencia. Llevó a Carmen a la embajada para la entrevista y las fotos. Y al día siguiente, el documento de viaje de emergencia de color verde pálido estaba en manos de Carmen. Se sentía pesado, no por el peso del papel, sino por el peso de la realidad que simbolizaba. Era su billete de vuelta a casa, y al mismo tiempo un monumento a la traición de su marido. Mientras esperaban, el señor Moretti se aseguró de que Carmen se alojara de forma segura en una residencia afiliada a la embajada. No estaba sola, pero se sentía más sola que nunca en su vida. En esa habitación de residencia, sencilla pero limpia, Carmen tuvo por fin tiempo para pensar. Durante esas 36 horas, no volvió a llorar. El shock y la desesperación que había sentido en el aeropuerto se habían cristalizado en algo más. Algo frío, duro y pesado se había instalado en su pecho. Era rabia. Pura y helada rabia. Repasó en su mente todos los recuerdos con Javier, sus sonrisas, su amabilidad, sus palabras de amor. Ahora lo veía todo con nuevos ojos. Todo había sido falso. Cada abrazo, una mentira. Cada cumplido, una manipulación. El hombre con el que se había casado nunca había existido. Solo había un depredador despiadado que la había puesto en su punto de mira. Quizás desde el momento en que se conocieron. Recordó cómo un socio de negocios de su difunto padre le había presentado a Javier. Javier había sido tan encantador, tan educado. Recordó lo rápido que se había ganado a su madre, cómo había cautivado a todo el mundo. Recordó cómo Javier la miraba con adoración, haciéndola sentir como la única mujer del mundo. Todo había sido una actuación, un largo teatro con un único propósito, su herencia. Recordó a Valeria, presentada como una prima lejana en una cena. Carmen recordó haber sentido una punzada de celos entonces, al ver cómo Javier se reía con ella. Pero Javier la había tranquilizado. Es como una hermana pequeña para mí, cariño. No seas tonta. Una hermana. Esa mentira le resultaba ahora tan sucia en la mente. La traición no era solo por el dinero. Era por su ser. Javier había tomado su inocencia y su confianza, y las había pisoteado bajo sus botas. No solo había intentado robarle, sino que había querido eliminarla. Dejarla como una indigente en un país extranjero sin identidad era una lenta sentencia de muerte. Quería que ella desapareciera para poder celebrar libremente sobre las ruinas de su vida. La mandíbula de Carmen se tensó ante ese pensamiento. No. No iba a permitir que eso ocurriera. No le daría a Javier la satisfacción de verla rota. La mujer ingenua que había volado a París con sueños en los ojos había muerto en el Charles de Gaulle. La que volvería era una mujer que venía a reclamar lo que era suyo. El señor Romero volvió a llamarla a través de la recepción de la residencia. Señorita Carmen, su billete está listo. Es para mañana por la mañana. No es un vuelo directo, dijo el señor Romero. Javier y esa mujer. Hemos rastreado que han reservado un vuelo apresurado a Madrid. Parece que se han dado cuenta de que las cuentas están congeladas. Su vuelo aterrizará pasado mañana por la tarde, con escala en Singapur. Carmen apretó el auricular. No de miedo, sino de expectación. ¿Y mi vuelo? El suyo hará escala en Dubái, explicó el señor Romero. He reservado esta ruta a propósito. Aterrizará en Madrid mañana por la noche. Eso le dará casi 18 horas de ventaja antes de que él llegue. Necesitamos desesperadamente ese tiempo para preparar su bienvenida. El corazón de Carmen latió con fuerza. Entendido, señor abogado. Gracias. ¿Es fuerte, señorita Carmen? La voz del señor Romero se suavizó por un momento. Su padre estaría muy orgulloso de usted. Esas palabras casi rompieron sus defensas, pero Carmen se contuvo. Soy fuerte, señor abogado. Estoy lista. El vuelo de regreso fue largo y nebuloso. Carmen estaba sentada en un asiento de clase turista, apretada entre extraños. No pudo dormir. Miraba el mar de nubes por la ventana. Sus pensamientos eran afilados como cuchillas. Ya no era una víctima, era una cazadora. Pensó en su casa. La casa que su padre construyó, la casa donde creció, la casa que Javier intentó arrebatarle. No iba a entregarla. Cuando el avión aterrizó finalmente en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, el olor de Madrid era diferente. El aire nocturno, húmedo y familiar, se sintió como una bofetada en la cara. Pero esta vez fue una bofetada que la despertó. Ya no estaba mareada ni fascinada. Estaba concentrada,
pasó el control de inmigración usando su documento de viaje de emergencia. Fue un proceso que llevó un poco más de tiempo, ya que el agente tuvo que hacer comprobaciones adicionales. Pero el señor Romero ya lo había previsto. Una nota oficial enviada por fax desde su bufete a las autoridades del aeropuerto lo agilizó todo. Cuando salió al vestíbulo de llegadas, no miró a su alrededor. Sus ojos se dirigieron directamente a un hombre trajeado que sostenía un pequeño cartel que decía «Clienta del Sr. Romero». El hombre, asistente del señor Romero, no habló mucho. Asintió educadamente, tomó la pequeña maleta de mano que el señor Moretti le había prestado y guió a Carmen hasta un sedán negro que esperaba en la zona de recogida de lujo. Era la única persona que la recibió. No hubo abrazos ni lágrimas, solo un silencio eficiente. En el coche, se limitó a mirar por la ventana. Las calles nocturnas de Madrid, que una vez le habían parecido reconfortantes, ahora parecían un campo de batalla. ¿Directamente a su residencia, señora?, preguntó el chofer en voz baja. Carmen cerró los ojos un momento, reuniendo todas sus fuerzas. Sí, por favor. Volvemos a casa. Mientras el coche corría a través de la noche, Carmen sabía lo que tenía que hacer. No iba a descansar. La guerra estaba a punto de comenzar, y ella tenía toda la intención de ganarla. El sedán negro pasó suavemente por la puerta de la exclusiva urbanización donde vivía Carmen. Su corazón latió un poco más rápido al ver su casa erigiéndose ante ella. Parecía oscura y silenciosa, exactamente como la había dejado hace 3 días. 3 días que se sintieron como 30 años. El chofer le abrió la puerta. «El señor Romero la está esperando dentro, señora», dijo en voz baja. Carmen asintió. Salió del coche y respiró hondo. El aire de la noche se sentía pesado. Caminó por el sendero de piedra que llevaba a la puerta principal. No necesitó una llave. La puerta se abrió cuando se acercó. El señor Romero estaba de pie en el umbral. Su rostro parecía cansado pero decidido. A pesar de sus casi 60 años, el hombre todavía irradiaba un aura de fuerte autoridad. «Bienvenida de nuevo, señorita Carmen», dijo formalmente, pero sus ojos transmitían un genuino alivio. «Entre. No tenemos mucho tiempo». Carmen entró en su propia casa. Se sintió extraño. Todo era exactamente igual. El sutil aroma a lirios, el gran cuadro del vestíbulo, el frío suelo de mármol. Pero para Carmen, la casa se sentía ajena. Ya no era un refugio seguro. Era una fortaleza que tenía que defender. Siguió al señor Romero hasta el espacioso despacho al que normalmente apenas entraba. La habitación se había transformado en un centro de mando. Había otras 3 personas allí que no conocía. «Señorita Carmen, permítame presentarle», dijo el señor Romero. «Estos son el señor Torres, el mejor auditor forense del país, y su equipo. Y este es el inspector Delgado de la Brigada de Delitos Patrimoniales y Cibernéticos de la Policía Nacional, y su colega». Carmen les asintió rígidamente. El inspector Delgado, un hombre corpulento de mirada penetrante, dio un paso adelante. «Señora, lamento mucho por lo que ha pasado, pero no puedo evitar admirar su compostura. Estamos aquí para asegurarnos de que se haga justicia». El señor Torres, un hombre con gafas que parecía un académico, señaló la pantalla de su portátil, que mostraba diagramas complejos. «Hemos estado trabajando desde que el señor Romero nos contactó ayer. Ha tenido suerte, señora. Conseguimos detenerlo todo a tiempo». «¿Cuál es el alcance del daño?», preguntó Carmen con voz firme. «Javier fue muy astuto», explicó el señor Torres. «El poder notarial falsificado que usted firmó estaba hecho de forma muy profesional. Lo usó para iniciar el proceso de venta de esta casa a una empresa fantasma creada a nombre de Valeria. Intentaba venderse la casa a su amante a un precio muy por debajo del mercado para liquidarla rápidamente. También creó 5 nuevas cuentas en el extranjero. Antes de que consiguiéramos congelarlo todo, logró transferir casi 1 millón de euros de su cuenta corriente. 1 millón de euros para su juerga en Niza». Carmen sintió náuseas, pero se contuvo. «¿Cuál es nuestra posición legal, señor abogado?». Carmen se giró hacia su abogado. «Sólida como una roca», respondió el señor Romero secamente. «Tenemos todas las pruebas. El poder notarial falsificado, el rastro digital de las transferencias a la cuenta de Valeria, los datos de la reserva de su vuelo a Niza y, lo más importante, su testimonio. Esto no es solo un caso civil, es un delito penal puro y duro. Fraude premeditado, falsificación de documentos, blanqueo de capitales y, lo que argumentaré en el tribunal, intento de homicidio por abandono con riesgo para la vida». El inspector Delgado asintió de acuerdo.
Las pruebas digitales son contundentes, pero lo que necesitamos ahora es el último clavo en su ataúd. Queremos arrestarlo en el acto. Cuando entre en esta casa, todavía pensará que su plan ha tenido éxito. Estará en pánico por el bloqueo de las cuentas, pero todavía creerá que tiene el control de esta casa. ¿Cuál es el plan?, preguntó Carmen. Estaremos aquí cuando llegue, dijo el inspector Delgado. Hemos instalado varias cámaras ocultas y dispositivos de grabación de audio en el salón y el vestíbulo. Mi equipo y el señor Torres estaremos monitorizando desde este despacho. El señor Romero también estará con nosotros. ¿Y dónde estaré yo? Usted es el cebo, señora, dijo el inspector Delgado. Necesitamos que esté en el salón. Deje que entre. Deje que la vea. Su reacción al verla sana y salva es la prueba clave. Deje que hable. Ya sea que amenace, suplique, lo que sea. Deje que se incrimine a sí mismo. En cuanto se exponga lo suficiente o intente cualquier acción física, saldremos inmediatamente y lo arrestaremos. Carmen miró a los ojos del inspector Delgado. Ser el cebo. Sentarse en la misma habitación que el hombre que intentó destruirla. El hombre al que amaba ciegamente. Llegará mañana sobre las 4 de la tarde, dijo el señor Romero. Sus llaves todavía funcionan. No hemos cambiado las cerraduras de las puertas ni del portón a propósito. Dejemos que entre como si todavía fuera su casa. Necesita sentirse cómodo antes de que lo derribemos. Carmen asintió lentamente. De acuerdo. Lo haré. Esa noche, Carmen no durmió en su dormitorio principal. La habitación que había compartido con Javier le daba asco. Durmió en la habitación de invitados de la planta baja. En realidad, no durmió. Fue más bien un estado de cerrar los ojos y reunir fuerzas. Al día siguiente, durante toda la mañana y hasta la tarde, la casa bullía de actividad silenciosa. El equipo del señor Torres se aseguró de que todos los dispositivos de grabación funcionaran. El equipo del inspector Delgado revisó todas las rutas de entrada. La propia Carmen pasó el tiempo en el pequeño estudio. No rezó por un milagro. Rezó por tener fuerza. La fuerza para enfrentarse al demonio que una vez llamó marido. A las 4:15 de la tarde, todo estaba listo. El señor Romero, el señor Torres y 2 policías ya estaban ocultos en el despacho. Todas las puertas estaban cerradas. La casa volvió a quedar en silencio. Carmen se dirigió al baño. Se duchó, se aclaró la mente y luego se vistió. No se puso la ropa de estar por casa habitual que solía llevar cuando Javier volvía del trabajo. Eligió su mejor vestido de seda azul oscuro. Se arregló el pelo de forma impecable. Se puso un ligero toque de maquillaje para no parecer pálida. Quería que Javier la viera no como una víctima llorosa, sino como una reina en su trono. Caminó hasta el salón. Encendió una única lámpara de lectura en un rincón, dejando el resto de la habitación en la suave luz del atardecer. Se preparó una taza de manzanilla caliente. El vapor se elevaba débilmente. Se sentó en el sofá individual más caro, el que daba directamente a la entrada principal. Sus manos no temblaban al sostener la taza de té. Estaba tranquila como el hielo. Era la legítima dueña de esta casa. Era la mujer que había sido abandonada en el infierno, pero que se había levantado por sus propios medios. Esperó. Exactamente a las 4:35 de la tarde, lo oyó. El sonido de un taxi deteniéndose fuera del portón. El sonido del portón abriéndose. Pasos apresurados y furiosos por el sendero de piedra. Y luego, el sonido de una llave insertándose en la cerradura de la puerta principal. La llave giró. La puerta principal se abrió con un chirrido. La figura de Javier, con su maleta de mano, apareció en el umbral. Su rostro estaba demacrado, lleno de rabia y pánico. «Carmen, qué raro, ¿por qué está tan oscuro?», gritó a la casa silenciosa, pensando que estaba vacía. El vuelo de Niza a Madrid fue el infierno más largo que Javier había experimentado. Él y Valeria estaban apretados en estrechos asientos de clase turista. El lujo de la clase business en la que habían partido se sentía como un recuerdo burlón. Apenas hablaron. Valeria pasó la mayor parte del tiempo sollozando en silencio, su rostro pálido bajo unas grandes gafas de sol que ocultaban sus ojos hinchados. Javier, por otro lado, se sentó rígido. Su mandíbula estaba apretada. La rabia y el pánico bullían en su interior. Con cada hora que pasaba, su mente daba vueltas tratando de averiguar qué había salido mal. ¿Cómo pudo Carmen, esa mujer mansa y sumisa, moverse tan rápido? Debía de haber contactado con el señor Romero. Ese viejo abogado debía de haber envenenado la mente de Carmen y congelado sus activos. Cuando el avión aterrizó en Barajas, Javier sacó a Valeria bruscamente de su asiento. «Escucha», siseó. «No pongas cara de pánico. Solo sígueme.
Recogieron sus maletas de mano, que ahora se sentían mucho más pesadas, llenas de lujos sin valor. Pasaron rápidamente por inmigración. Javier pidió un taxi online. El ambiente en el taxi era extremadamente tenso. Valeria finalmente habló. Javier, ¿qué vamos a hacer ahora? Nos hemos quedado sin dinero. Las tarjetas. ¡Cállate!, gritó Javier. El taxista los miró por el espejo retrovisor. Javier bajó la voz. Escucha, Valeria, esto no ha terminado. Puede que ese abogado haya congelado las cuentas, pero la casa sigue a mi nombre. El poder notarial es válido. Yo me encargaré, dijo esa afirmación más para tranquilizarse a sí mismo que a Valeria. Conocía la ley. Ese poder notarial sería un gran problema si se impugnaba. Pero todavía le quedaba una carta. La casa. Todavía tenía las llaves. Entraría allí. Cogería los documentos originales de la propiedad, que sabía que Carmen guardaba en la caja fuerte del despacho, y echaría a quien quiera que estuviera allí. Puede que Carmen hubiera vuelto, pero seguro que estaba llorando en casa de su madre o en el despacho del señor Romero. No había forma de que estuviera en esta casa. Al llegar a la entrada, Javier pagó el taxi con el resto del efectivo que le quedaba. Se giró hacia Valeria. Espera aquí. No salgas del taxi. Entraré a ver la situación. Lo arreglaré. Puede que necesite un poco de fuerza para echar a la gente del señor Romero. Cuando sea seguro, te llamaré. Valeria asintió, aterrorizada. Javier salió. Tiró de su maleta de mano. Sus pasos eran rápidos y llenos de furia. La adrenalina le bombeaba el corazón. Llegó a la puerta de su magnífica casa. La empujó. No estaba cerrada. Sonrió con cinismo. Idiotas. Ni siquiera habían cerrado la puerta con llave. Caminó por el sendero de piedra. Llegó a la gran puerta principal de teca. Buscó en sus bolsillos y sacó su llave. Su corazón latía con fuerza. Este era su momento decisivo. Metió la llave en la cerradura. Giró suavemente. Clic. La puerta se abrió. Sonrió aliviado. La llave todavía funcionaba. Todavía tenía el control. Abrió la puerta y la empujó. Dentro estaba completamente oscuro. Solo la tenue luz del atardecer entraba por las ventanas. El silencio lo recibió. Entró, arrastrando su maleta. «Carmen», gritó a la casa silenciosa. Su voz resonó. No hubo respuesta. «Qué raro. ¿Por qué está tan oscuro?», murmuró. Esperaba al menos un guardia de seguridad contratado por el señor Romero. Caminó hacia el vestíbulo. Su mano tanteó la pared en busca del interruptor de la luz. Lo encontró. Sus dedos pulsaron el interruptor. Clic. La lámpara de araña de cristal del salón se encendió al instante, inundando toda la habitación con una luz brillante. El corazón de Javier pareció detenerse. Sintió como si toda la sangre se le hubiera drenado del rostro. Allí, sentada en el sofá individual que daba directamente a él, estaba Carmen. No estaba llorando. No parecía asustada. Llevaba un elegante vestido de seda azul oscuro. Su pelo estaba impecable. En sus manos sostenía una taza de té de la que aún se elevaba un débil vapor. Lo miraba con una sonrisa tranquila, la sonrisa más aterradora que Javier había visto jamás. La maleta de mano se le resbaló de la mano a Javier, cayendo con un fuerte estruendo sobre el suelo de mármol. No. Su voz era un susurro ahogado. Se tambaleó hacia atrás. Sus ojos se abrieron de par en par, aterrorizados. Esto es imposible. Es una alucinación. Debe ser por el cansancio. No, es imposible, dijo más alto. Tú. Carmen levantó su taza de té y bebió un sorbo lentamente, sin apartar la vista del rostro pálido de su marido. Deberías estar en Italia, dijo Javier con la voz temblando ahora entre la rabia y el miedo. ¿Cómo puedes estar aquí? La señaló con un dedo tembloroso. ¿Quién eres? Debes ser un fantasma. Carmen soltó una pequeña risa. Era un sonido agradable, pero para los oídos de Javier sonó como las campanas de la muerte. No soy un fantasma, cariño, dijo suavemente. Solo soy tu esposa, a la que abandonaste para que muriera en un país extranjero. La realidad golpeó a Javier como un tren de mercancías. Era real. Estaba aquí. Había vuelto. Su plan no solo había fracasado, sino que se había vuelto en su contra. Estaba atrapado. «Carmen», gritó, tratando de tomar el control de la situación con rabia. «¿Qué es todo esto? ¿Cómo te atreves a congelar todas mis cuentas? ¿Quién te crees que eres?» «¿Que quién me creo que soy?», preguntó Carmen, todavía con frialdad. «Soy la dueña de esta casa. La dueña de todo el dinero que gastaste en tu juerga en Niza, y la dueña del dinero con el que compraste todas las cosas que llevas en esa maleta». Carmen dejó la taza de té en la mesa. Se levantó lentamente.
Era un movimiento elegante, como el de una leona observando a su presa herida. «Ah, has vuelto», dijo, imitando la voz dulce que solía usar. «Vamos, entra, no te quedes ahí en la puerta», sonrió de nuevo. «Porque tengo otra sorpresa maravillosa para ti». Las palabras de Carmen quedaron suspendidas en el aire. ¿Sorpresa? La mente de Javier todavía luchaba por procesar la imposibilidad de la situación. Seguía de pie en el vestíbulo, con los pies como pegados al suelo. ¿Qué otra sorpresa? Te lo has llevado todo. Has arruinado mi plan. ¿Tu plan? Carmen enarcó una ceja. ¿El plan de abandonarme como a basura? ¿El plan de robarme todo lo que tengo y vivir feliz con esa mujer? Ahora acorralado y aterrorizado, Javier perdió todo el control que le quedaba. Su máscara carismática se desprendió, revelando su verdadero rostro lleno de odio. «Sí, mi plan», gritó, su voz resonando en la casa silenciosa. «Un plan que tardé meses en preparar y que tú has arruinado. Se suponía que debías estar todavía en Roma. Te abandoné allí. Te dejé en el aeropuerto sin nada. Se suponía que debías ser una mendiga. Nunca debiste poder volver». Sin darse cuenta, había soltado su confesión completa. Una confesión fuerte y clara, grabada por todos los micrófonos ocultos que se habían instalado. Carmen sonrió. Era una sonrisa de triunfo. «Gracias, Javier. Tu confesión ha sido muy clara». Javier se quedó helado. «¿Confesión? ¿De qué estás hablando?» «Mi primer regalo», dijo Carmen, con su voz ahora fría y plana de nuevo. Inclinó ligeramente la cabeza hacia el despacho cerrado. «Son ellos». En ese preciso instante, la puerta del despacho se abrió. La primera figura que Javier vio fue la del señor Romero, de pie, erguido, con su traje impecable. Su rostro mostraba una fría satisfacción. Detrás del señor Romero, el inspector Delgado salió, seguido por 2 policías uniformados. Las piernas de Javier flaquearon. Finalmente se dio cuenta de que esto no era solo un fracaso, era una trampa. «No», siseó. Se giró, intentando huir por la puerta principal que todavía estaba abierta detrás de él. Pero era demasiado tarde. Los 2 policías se movieron con rapidez. Lo agarraron firmemente por ambos brazos y lo empujaron con fuerza contra la pared del vestíbulo. «¡Soltadme! ¡Soltadme! Carmen, ¿qué me estás haciendo?», gritó Javier, luchando como un animal atrapado. «Javier», dijo el inspector Delgado con voz grave, «queda usted detenido por fraude premeditado, falsificación de documentos, apropiación indebida de bienes, blanqueo de capitales y abandono con riesgo para la vida de su esposa». Un oficial sacó las esposas. El clic metálico al cerrarse tras las muñecas de Javier sonó increíblemente fuerte en la habitación. Javier se desplomó, sin fuerzas, en las manos de los policías. Estaba completamente derrotado. El señor Romero se adelantó, sosteniendo un grueso sobre con documentos. Se detuvo justo delante de Javier. «Esto», dijo el señor Romero con voz cortante, «es la demanda de divorcio que la señorita Carmen presentó esta mañana. Esta es la notificación oficial de anulación de todos los poderes notariales falsificados que usted creó. Y estas son las múltiples denuncias penales presentadas por nuestro bufete». El señor Romero sacó entonces una hoja más. «Y este es el desglose de la reclamación por daños y perjuicios por cada euro que gastó en Niza, incluyendo cada bolso, cada zapato, cada joya que le compró a su amante. Lo embargaremos todo. No solo irá a la cárcel, Javier, saldrá de ella en la más absoluta miseria». El rostro de Javier estaba pálido y destrozado. Toda su vida se había acabado en 5 minutos. Desesperado, sus ojos buscaron a su alrededor. Pensó en Valeria. Valeria, que debía de estar esperando fuera en el taxi. «Valeria», murmuró, y luego miró desesperadamente a Carmen. «Carmen, deja en paz a Valeria. Ella no sabía nada, todo fue idea mía. No quería involucrarla. Es inocente», gritó histéricamente. Quizás no amaba a Valeria, pero involucrarla significaba añadir un cargo de conspiración que agravaría su sentencia. Intentaba salvarse a sí mismo. Carmen, que había observado tranquilamente todo el arresto desde el salón, se acercó lentamente a él. Se detuvo a unos pasos de Javier, que ahora estaba esposado y débilmente arrodillado. Miró a los ojos del hombre que una vez amó, ahora llenos de terror. «Ah, Valeria», dijo, fingiendo sorpresa. «¿Todavía te preocupas por ella?» Carmen sonrió. La sonrisa que ahora le parecía tan horrible a Javier. «Por supuesto, no me he olvidado de ella». Señaló la gran ventana del salón que daba al patio delantero. «Mira ahí fuera. Mi segundo regalo está ahí fuera». «Mira bien».
Javier, todavía sujeto firmemente por los dos policías, fue obligado a girar la cabeza. El inspector Delgado hizo una señal, y uno de los policías movió ligeramente el cuerpo de Javier para que pudiera ver claramente por la ventana del salón. La gran ventana ofrecía una vista muy clara de la calle frente a la casa. El taxi que había traído a Javier y Valeria seguía aparcado allí. El motor estaba en marcha. Pero Valeria ya no estaba sentada tranquilamente dentro. La puerta del pasajero trasero estaba abierta de par en par. Valeria estaba siendo sacada a la fuerza del taxi por dos mujeres policías. Otro coche patrulla, que había estado aparcado discretamente al final de la calle todo el tiempo, ahora tenía las luces azules girando, bañando la calle con un resplandor siniestro. Valeria estaba completamente histérica. A diferencia de Javier, que se había quedado paralizado por el shock, Valeria estalló en gritos y sollozos de terror. Sus gafas de sol se habían caído, revelando sus ojos hinchados bajo el maquillaje corrido. «¡Soltadme! ¡No sé nada! ¡Soltadme!», gritaba. El taxista, con el rostro pálido, estaba de pie junto a su vehículo, pareciendo explicar a otro oficial que aún no le habían pagado la carrera. En el momento en que Valeria fue sacada del taxi, sus ojos aterrorizados captaron una sombra en la ventana de la casa. Vio a Javier, esposado dentro de la casa, mirándola. Ese momento destrozó cualquier resto de lealtad o amor que pudiera haber tenido. Se dio cuenta de que había sido sacrificada. «Javier», su voz aguda atravesó el silencio de la tarde. «Dijiste que el plan era seguro. Dijiste que esa mujer no podría volver. Me has tendido una trampa. Todo esto fue idea tuya. No quiero ir a la cárcel. Eres un estafador. Me dijiste que me querías». La confesión de Valeria, llena de rabia y miedo, confirmó su total implicación como cómplice. No era una víctima, era una conspiradora. Los gritos se oyeron claramente hasta el salón, y el inspector Delgado asintió con satisfacción. Otra prueba de grabación perfecta. Ver a Valeria acusándolo histéricamente, señalándolo como el autor intelectual del crimen, fue el segundo golpe para Javier. Había perdido su fortuna, y ahora había perdido a su única aliada. No le quedaba nadie. Todo su mundo, que había construido sobre mentiras, se derrumbó sobre él. Se desplomó en las manos de los policías. Su cuerpo temblaba violentamente. Ahora era solo un hombre patético y derrotado. Cerró los ojos. No podía soportar más la vista de fuera. No podía soportar más el rostro de Carmen. Solo quería que todo terminara. Pero Carmen aún no había terminado. «Ella también será juzgada contigo, cariño». La voz tranquila de Carmen cortó el aire, obligándolo a abrir los ojos. «Testificará sobre todo lo que hicisteis en Niza. Contará cómo os reíais imaginándome como una mendiga en Roma. Disfrutaréis del fruto de vuestro trabajo en celdas separadas». Javier negó con la cabeza. «Para, Carmen. Por favor, para». «Ya he perdido», susurró. Las lágrimas de la humillante derrota finalmente corrieron por sus mejillas. «¿Perdido?». Carmen se acercó y se paró justo delante de Javier, ahora arrodillado, esposado y llorando. Ya no había compasión en su corazón, solo un frío desprecio. «¿Crees que esto es el final? ¿Crees que la cárcel es tu peor castigo?». Javier levantó la cabeza. Sus ojos enrojecidos miraban a Carmen con confusión. «¿Qué más? ¿Qué podría ser peor que esto?». «¿Y mi último regalo?», susurró Carmen, como si compartiera un dulce secreto. «Estabas tan obsesionado con robar mi dinero. Te concentraste tanto en mi fortuna que te olvidaste de tus propios problemas. Te olvidaste de que tu propio negocio estaba al borde de la quiebra. Te olvidaste de las deudas que tenías por todas partes». El rostro de Javier se puso aún más pálido, si eso era posible. Tenía razón. Había usado el resto del dinero de Carmen antes de que las cuentas se congelaran. No solo para las vacaciones, sino para cubrir una montaña de deudas empresariales y mantener su fachada de hombre de negocios exitoso. «Mientras yo volaba de vuelta desde Italia», continuó Carmen, su voz afilada como una cuchilla de hielo, «el señor Romero no solo preparaba esta fiesta de bienvenida, sino que encargó a su equipo de auditores que rastrearan todas tus finanzas. Y encontraron algo muy interesante. El señor Romero se adelantó, como si fuera una señal. Nuestro equipo descubrió que el señor Javier debía miles de millones a docenas de pequeños acreedores y prestamistas. Ofreció como garantía los restos de las acciones sin valor de su empresa. Cuando usted desapareció y no se le pudo contactar, todos entraron en pánico», dijo el señor Romero con voz monótona. «¿Qué significa eso?», preguntó Javier con voz temblorosa. Carmen sonrió, su última sonrisa de esa noche, la sonrisa que atormentaría las pesadillas de Javier por el resto de su vida. «Significa»,
dijo Carmen, que mi abogado ha pasado los últimos 2 días comprando todas esas deudas. Pagó a todos tus acreedores, todos tus pagarés, todas tus garantías, todos tus fracasos empresariales. Carmen se inclinó un poco, mirando fijamente a los ojos de Javier. Ahora son míos. Me he convertido en tu dueña. La comprensión golpeó a Javier con más fuerza que las esposas. Este era un castigo más cruel que la cárcel. La cárcel algún día terminaría. Pero cuando salgas de la cárcel, susurró Carmen, ya sea en 10, 15 o 20 años, no saldrás como un hombre libre. Saldrás no solo en bancarrota, sino con una deuda de miles de millones que seguirá acumulando intereses. Y la acreedora soy yo. Este era el verdadero final. Nunca sería libre. Carmen lo había encadenado financieramente de por vida. Pasaría el resto de sus días pagando a la mujer que intentó destruir. La carga era demasiado pesada. La cordura de Javier ya no pudo soportarlo. No se desmayó, se rompió. Un sonido inhumano salió de su garganta. Un largo grito de terror, desesperación y locura. Se debatió, no para escapar, sino en un ataque de colapso mental. ¡No! ¡No! ¡Carmen! ¡Trip! El inspector Delgado hizo una señal. «Sáquenlo de aquí». Los policías arrastraron el cuerpo de Javier, ya medio loco, fuera de la casa. Los gritos continuaron resonando en la calle, hasta que finalmente fueron ahogados por el portazo de un coche patrulla. La casa finalmente quedó en silencio de nuevo. Carmen estaba sola en medio de su magnífico salón. Miró su taza de té, ya fría. Había ganado. Pasaron 6 meses. Las estaciones cambiaron, y también la vida de Carmen. El juicio de Javier y Valeria acaparó los titulares nacionales. El escándalo del marido que abandonó a su esposa en el extranjero para robarle su fortuna fue un bocado delicioso para la prensa. Pero el señor Romero, con su profesionalidad, consiguió proteger la privacidad de Carmen. El juicio fue relativamente rápido. Las pruebas eran irrefutables. Las grabaciones de audio y vídeo de la noche en que recibió a Javier en casa fueron el último clavo en su ataúd. En ellas, Javier admitía claramente sus acciones, desde el abandono en el aeropuerto hasta su intención de apoderarse de sus bienes. Javier recibió la pena máxima. La combinación de fraude premeditado, falsificación de documentos, blanqueo de capitales y el cargo de intento de homicidio por abandono con riesgo para la vida que presentó la fiscalía, le valió 20 años de prisión. Perdió todas las apelaciones. Su rostro, una vez apuesto, ahora parecía viejo y vacío tras el uniforme de preso. Fue declarado en bancarrota total por el tribunal. Valeria, en un intento desesperado por salvarse, aceptó convertirse en testigo principal. Expuso todos los detalles del plan de Javier desde el principio, pintándolo como un manipulador astuto que le había prometido una vida de lujos. Su testimonio le valió una sentencia reducida, pero aún así fue condenada a 7 años de prisión por complicidad en el delito. Para Carmen, el cierre del caso fue el final de un capítulo oscuro. Su divorcio se finalizó incluso antes de que se dictara la sentencia penal. Ahora era una mujer con un nuevo estatus, pero ya no era la misma Carmen. La mujer ingenua que veía el mundo a través de un cristal de color de rosa había desaparecido. La traición de Javier la había reducido a cenizas, pero de esas cenizas se levantó una nueva mujer. Todavía de modales suaves y recatados en su elegante vestimenta, pero ahora con un núcleo de acero. Ya no delegaba sus asuntos en otros. Ahora se presentaba semanalmente en el despacho del señor Romero, no como una clienta confusa, sino como una inteligente interlocutora. Estudió cada detalle de los activos de la herencia de su padre. Aprendió sobre inversiones, derecho inmobiliario y gestión de patrimonios. Vendió la lujosa casa, que era un testigo silencioso de la traición. Los recuerdos eran demasiado pesados. Compró un ático más moderno y seguro en el centro de la ciudad. Con el resto del dinero de la venta de la casa y parte de su fortuna, creó una fundación. La llamó con el nombre de su difunto padre, una organización de ayuda legal sin ánimo de lucro dedicada a ayudar a mujeres españolas víctimas de fraude doméstico y violencia financiera, tanto en el país como en el extranjero. Transformó sus heridas en una fuerza para ayudar a otros. Una mañana soleada, un año después del incidente de París, Carmen apareció en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Estaba sola, empujaba su propio carrito, parecía tranquila y serena. Ya no caminaba con vacilación. Sus pasos eran firmes y seguros. Llevaba ropa sencilla pero elegante. Se detuvo un momento frente a las pantallas de salida. Recorrió con la vista la lista de ciudades de todo el mundo. Y luego su mirada se posó en su destino. No era París, no era Niza. Había elegido un destino por sí misma, para sí misma.
Un vuelo a Estambul, Turquía, un viaje que había planeado ella sola, solo para ella. Se dirigió al mostrador de facturación de clase business. Entregó su nuevo pasaporte, todavía impecable. El empleado le sonrió amablemente, y Carmen le devolvió la sonrisa. Su sonrisa era diferente. Ya no era la sonrisa de una esposa ingenua que esperaba la felicidad que otro le diera. Era la sonrisa de una mujer completa, una mujer que se había enfrentado a sus demonios y había vencido, una mujer que había reclamado su propio destino. Tras facturar, caminó tranquilamente hacia la sala VIP. Pasó entre miles de personas que iban y venían. Ya no se sentía pequeña ni intimidada en la multitud. Ella era su propio mundo. Se sentó junto a una gran ventana, observando los aviones despegar. Abrió su teléfono, no para esperar noticias de un marido, sino para comprobar un último correo electrónico de su fundación. Era libre, era más fuerte y estaba lista para comenzar su nuevo amanecer.